Qué alegría estar aquí en Ergotec, recibiéndolos a todos. Este es nuestro segundo proyecto Forum. Y en este espacio lo que pretendemos es compartir experiencias, hablar de tendencias, pero sobre todo hacernos las preguntas correctas. Podemos dejar de mencionar que es el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Nosotros como país nos honra y nos da mucha pena, pero es un orgullo que el nombre de las hermanas Mirabal es el nombre que lleva a este Día Internacional de la Mujer. Fueron 3 heroínas nuestras, maltratadas, acribilladas y muertas por el tirano, por la tiranía que vivíamos. Pero hoy la honramos con orgullo, las honramos cada día y queremos que de alguna manera pues comenzar haciendo honor a todas las mujeres que han dado sus vidas o que le han quitado sus vidas, para que no sea así en el futuro. Pero hoy tenemos un conversatorio especial y tengo que hacer una anécdota pequeñita antes de comenzar. Hace años, cuando llevé a un arquitecto a los headquarters de Steelcase en Grand Rapids, y luego de terminar el recorrido, dijo esto, dijo, oye, las marcas se parecen a los dealers. Y eso me dio vueltas en la cabeza. Y sentí tanta alegría de nosotros tener impregnado la cultura de Steelcase. Porque realmente a través de tantos años de relación, que comenzó siendo una relación de negocios como dealers y ahora una amistad sincera de 2 empresas, una Fortune 500 y nosotros una empresa en República Dominicana, pero una relación tan especial. Es muy chulo que me vean a mí y puedan ver que yo soy liceísta, porque se nota, pero también que vean a Ergotec y sientan que es Steelcase. Para nosotros es un orgullo y es una alegría. Por eso hoy presentamos a Teo Manzano. Teo es un experto, diseñador industrial, experto en espacios de trabajo y en tendencias, y nos va a guiar en este conversatorio para conocer un espacio súper especial, que es el Centro de Innovación y Aprendizaje de Múnich, que ha hecho ya ese retorno, tomando en cuenta esta nueva realidad que vivimos. Y nos acompaña alguien a quien quiero muchísimo, a un arquitecto, bueno, ¿qué les digo? Un arquitecto que todos conocen, que ha hecho una carrera, no solamente una carrera muy seria y muy profesional, sino sobre todo una carrera por los caminos de la honestidad y de ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Todos saben la alegría que yo creo que la Sociedad de Arquitectos entera tuvimos cuando uno de sus proyectos de residenciales en Romana, bueno, fue puesto en la revista, oye, Arturo, en la revista ¿cómo se llama? Es famosísima. No estás, pero yo lo tengo. En Arch Daily, Architectural Daily. Y bueno, que un arquitecto nuestro esté ahí, una de sus obras de Romana, de las residencias de Romana, pues nos llena de orgullo también. No creemos que hay más que decir, que darle las gracias a Teo, a todos Steelcase, sobre todo por su cercanía y todo lo que aprendemos de Steelcase, pero a Teo por darnos su tiempo, su disponibilidad y por llevarnos de la mano en este conocer el Learning Center de Múnich. Gracias, Teo. Bienvenido. Comenzamos de inmediato la presentación. Ahora ya puedo hablar. Muchísimas gracias, Virginia, por invitarme a participar en este conversatorio con Ergotec y con una figura tan relevante como Arturo Despradel. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y compartir un poco lo que hemos hecho en nuestro centro de innovación de Múnich. Voy a compartir la pantalla y empezaré diciendo que en Steelcase tenemos a nivel mundial sobre todo 2 centros de innovación.
Uno, lógicamente, en nuestra sede en Grand Rapids, en Michigan, y el otro está en Múnich. Una de las razones para que esté en Múnich es que Múnich últimamente se ha convertido en Europa en uno de los centros más importantes de diseño. Por supuesto, conocemos que Londres es un centro de diseño con muchísima relevancia y sigue teniéndola, pero yo creo que un poco debido al Brexit y todo esto que está pasando, pues hay otras ciudades europeas que están tomando mucha relevancia. Y así como Berlín está tomando mucha relevancia en la parte de diseño digital y la parte que tiene que ver mucho con la tecnología, en la parte de diseño, tanto diseño de interiores, diseño industrial y tal, tiene mucha relevancia Múnich y hay un montón de empresas que se han centrado allí. Entonces, esa fue la razón por la que Steelcase decidió montar su centro de innovación, y aprendizaje en esta ciudad, en Múnich, ¿vale? Y la idea también es contarles pues cómo cuando se analiza una situación como la tenemos ahora desde el punto de vista del diseño, pues el resultado siempre es mucho mejor. El centro de innovación y de aprendizaje e innovación de Steelcase, el Link que tenemos en Múnich, está situado en una zona muy característica de Múnich. Está en un cruce de calles, la calle Augustenstrasse y Briennerstrasse, que según cuentan, a mí me gustan siempre todo este tipo de leyendas, dicen que son como las dos primeras calles que hubo en Múnich y a partir de ahí se empezó a crear la ciudad. Con lo cual a mí, no sé si es verdad, pero todo este tipo de leyendas siempre me gustan mucho. Entonces, una de las cosas que ves cuando llegas al Link o cuando llegas a Múnich, una de las cosas que ves es que en Alemania y en esta zona de Alemania habitualmente pues no tienen muchos días de sol, como seguramente haya tenemos aquí en España y tenéis también en República Dominicana. Entonces, una de las cosas que ves es que hay muchos edificios que utilizan muchísimo el vidrio, sobre todo para aprovechar al máximo la luz solar. Y entonces lo que ocurre es que cuando claro, tienes muchos edificios con vidrio, una de las cosas que te permite es ver qué es lo que hay detrás de esos edificios. Y una de las cosas que pasa cuando paseas por Múnich y ves los edificios, te das cuenta que son unos edificios un poco fríos, ¿no? Y que les falta un poco de vida. Bueno, pues cuando ves al Link, cuando pasas por el Link, te das cuenta que algo diferente está ocurriendo allí. Entonces, una de las cosas que nos gusta hablar en Steelcase es como que el espacio realmente es el body language de una organización. Entonces, si cuando tú pasas cerca de un edificio, de una organización, ves que algo está ocurriendo allí, pues te da la impresión de que eso es para lo que ha sido diseñado ese espacio, ¿no? Entonces, pues aquí lo que ocurre en el Link es realmente pues, innovación y aprendizaje, ¿no? Entonces, pues cuando pasas por... Perdón, Teo, cuando dices Link, solo para que lo sepan, porque no sé que en Steelcase nos encanta hablar en ¿cómo se llama esto? En LINC, es el Learning Innovation Center. Ok, por Link, cada vez que él diga Link es el Learning and Innovation Center. Muchas gracias Virginia, porque estamos tan acostumbrados a hablar de ello que muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues cuando ves desde fuera del edificio ya te está diciendo que ahí están ocurriendo cosas y tienes esa intención o ese deseo de pasar y ver qué está pasando. De hecho, aprovecho para invitarles a todos a que si pasan por Múnich se pongan en contacto con nosotros y podamos organizar una visita para visitar el centro, que estaremos encantados de atenderles, ¿vale? Entonces, realmente este es un edificio que busca encontrar esos vínculos que están tan cercanos entre el aprendizaje y la innovación. Lo primero, entendiendo que en este espacio debe ocurrir el aprendizaje en cualquier sitio, que el aprendizaje es un proceso continuo y que además debe ser un proceso transparente en el cual todas las personas que forman parte de este proyecto, pues tanto estén aprendiendo constantemente como también enseñando a otros, ¿no? También el proyecto surge también con una necesidad que estábamos viendo en las organizaciones a impulsar el trabajo creativo. Estamos viendo que cada vez pues, tenemos más robots, más inteligencia artificial y es cada vez más importante el trabajo creativo. A mí me encanta estar en un foro en el que sobre todo lo que tenemos son personas creativas porque ahí está el futuro. O sea, yo doy clase en varias universidades, en concreto en una estoy colaborando en un máster de posgrado de diseño de producto, en un máster de diseño de producto. Y siempre les repito a los alumnos que creo que han elegido la formación correcta, porque es la formación creativa lo que yo creo que nos va a hacer vivir en una sociedad mejor y sobre todo vamos a estar mejor preparados para hacer cosas. Entonces, el Link surge, o el Centro de Innovación y
y aprendizaje de Steelcase en Múnich surge como esa idea de aunar el trabajo creativo, pero al mismo tiempo asegurándonos también que podamos sacar al mercado nuestros productos en menor tiempo, y eso se une también con la innovación y con las últimas tendencias también y metodologías que están adoptando las organizaciones en cuanto a trabajo ágil y a trabajo flexible. Entonces, cuando visitas el espacio, puedes entender fácilmente que el aprendizaje está ocurriendo en cualquier sitio. Puede haber que haya equipos de desarrollo de producto, equipos de prototipado de productos, equipos de marketing, equipos de ventas que estén juntos y que en un momento determinado se esté produciendo esa reacción magnífica que produce que se piensen, que se ideen nuevos productos, ¿no? El proceso es continuo y ocurre en cualquier parte del edificio de la organización y se puede apreciar en cuanto estás allí, ¿no? Y esta parte también tan importante de que todos tengamos la humildad de aprender de los más jóvenes, así como los jóvenes también aprender de los que tienen más experiencia, es algo que también se respira mucho allí. En nuestro centro en Múnich tenemos un montón de nacionalidades, o sea, a pesar de que es un edificio que está en Alemania, tenemos nacionalidades bueno, prácticamente de todo el continente. Gente de diferentes edades, con diferentes niveles de experiencia, con diferentes background profesionales. Y aunque es cierto que fundamentalmente tenemos allí nuestros equipos de diseño, de desarrollo de producto, de marketing, también es muy importante que tenemos nuestra sede central también de la organización de ventas y que es clave para poder entender mucho a nuestros clientes. Uno de los objetivos clave del edificio también es tener cerca a nuestros clientes para aprender bien de cuáles son sus necesidades y poder desarrollar de esta manera mejor las soluciones que puedan encajarles mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos este proyecto que la verdad es que desde el principio ha sido pues fantástico para todos nosotros y de repente nos llegó la situación de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, después de lo que teníamos, decíamos, ¿cómo podemos hacer que esta experiencia que teníamos pueda seguir siendo igual de eficiente, igual de fortalecedora para todos después de la experiencia? Entonces, nos vimos con la necesidad de equilibrar, por un lado, que el espacio siguiera siendo muy, muy atractivo con garantizar la seguridad de las personas. Y al mismo tiempo, lo que también necesitamos es algo que yo creo que es clave también en todos nuestros proyectos y es que los espacios además nos ayuden a ser más productivos. Yo creo que cuando hablamos de productividad es un punto muy interesante porque es donde se juntan las necesidades de las organizaciones. Todas las organizaciones necesitan ser productivas y llevar a cabo sus objetivos económicos. Y también para las personas es importante ser productivo. Es decir, no hay día más feliz para una persona, para un profesional, que cuando siente que ha podido realizar su trabajo de una manera efectiva y haber terminado. Entonces, hay un punto, aunque muchas veces parezca que hay una tensión entre la organización y los individuales y los individuos en cuanto a la productividad, creo que hay un punto de conexión fenomenal, porque cuando somos productivos, desde luego, nos sentimos mejores también como profesionales, ¿no? Entonces, fundamentalmente los factores de productividad siguen siendo los mismos. Sin embargo, pues nos encontramos que con la situación y las necesidades sanitarias y los protocolos que cada uno, pues, o cada gobierno y cada sociedad hemos ido implementando, pues nos encontramos que muchas veces cosas que necesitamos para poder ser productivos, como es la proximidad, pues bueno, pues en el caso de la situación actual que vivimos, pues necesitamos tener herramientas alternativas para poder gestionarlos. Elementos como la privacidad, pues se vuelven en estos días quizá más importantes a la hora de cómo podemos mantener espacios más seguros, pero aún así necesitamos seguir cambiando la postura, necesitamos seguir teniendo espacios ergonómicos y que el bienestar físico nos acompañe en cualquier momento. Y yo diría que sobre todo es importante que tengamos, o que esos espacios nos den la personalidad suficiente para poder conseguir y demostrar lo que somos como marca, ¿no? Y lo que como organización estamos aportando a la sociedad. Entonces, como bien decía antes Virginia, para Steelcase es muy importante siempre el diseño centrado en las personas. De hecho, durante el historial de Steelcase hemos tenido una relación muy cercana siempre con esta empresa pionera en el Design Thinking, que es IDEO, esta empresa de diseño centrada en la zona de la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, y que fueron un poco los iniciadores, ¿no? de toda la metodología y todo el pensamiento de Design Thinking. Entonces,
Una de las cosas para poder hacerlo bien, este retorno adecuado a la oficina, pues será en primer lugar tener en cuenta cómo se sienten las personas. Eso nos va a ayudar a tener ideas. Cuando hablamos con estudiantes de diseño, muchas veces siempre intentamos decir, es importante ponerse en el lugar de las personas que tienen las necesidades, con lo cual en este caso era importantísimo conocer las necesidades de los empleados, ¿no? Por otro lado, desarrollar nuevos protocolos y comportamientos que nos ayuden. Antes comentaba Virginia también que gracias a Dios en República Dominicana la situación de la gestión de la pandemia pues está siendo bastante buena en comparación con otros lugares en los que no se está haciendo de la manera adecuada y seguramente tenga que ver porque se han adoptado y la sociedad ha adoptado protocolos y comportamientos que son los adecuados, ¿no? Luego poner la salud y la seguridad primero y utilizar unos principios que tampoco vamos a inventar la pólvora, sino que son principios básicos de mantener una densidad lo suficientemente baja para evitar que haya contagios, aumentar la separación y utilizar la geometría, que esto es algo que sobre todo en arquitectura es clave para, no solamente para hablar y contar historias a través de la geometría, sino también para aprovechar las formas de poder mantener las separaciones adecuadas. Entonces, a continuación tengo algunas fotos en las que se muestra cómo los espacios prácticamente es difícil apreciar que ha habido un cambio, porque muchas veces cuando dices, bueno, es que hemos implementado un espacio COVID-free, ¿no? Libre de COVID o preparado para... Entonces ves enseguida que hay un montón de elementos y de separaciones y tal. Pues si vemos una imagen de... Este es el hall de la recepción del centro de innovación. Pues lo ves antes y después, pues hay pequeñas variaciones, pequeñas cositas, pequeños detalles que permiten tener esa distancia, esos protocolos, pero que no hacen que el espacio sea muy diferente o que sea muy clínico, muy frío para realmente asegurar la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos para trabajar con los empleados? Pues, en primer lugar, algo muy importante es que desde la propia, como ocurre siempre, el liderazgo de los managers y de los directores de la compañía es clave para predicar con el ejemplo, ¿no? y impulsar y comentar que realmente la seguridad es lo primero. Pero luego es importante también tener sesiones. Sabéis que en Steelcase nos encanta el hacer workshops para entender las necesidades. Una parte del diseño central del usuario es realmente involucrar a los usuarios dentro del proceso de diseño y de creación para poder cumplir bien las necesidades y luego buscar ese equilibrio entre la seguridad y la socialización, porque realmente no debemos olvidar que si en la situación en la que estamos, cuando todas las recomendaciones nos dicen que si podemos trabajar desde casa, teletrabajar, lo hagamos, y si tenemos los medios para hacerlo, vamos a hacer, lo hagamos. Si tenemos la necesidad de ir al espacio de trabajo, de ir a la oficina, va a ser sobre todo porque necesitemos tener esa socialización y ese trabajo de colaboración que es clave para también poder conseguir los objetivos de las organizaciones, ¿no? Por supuesto, dentro de esos nuevos protocolos, pues se incluía se sigue incluyendo, por supuesto, la toma de temperatura diaria, la obligación de llevar mascarillas en el espacio de trabajo y, por supuesto, todos los elementos de limpieza, tanto al utilizar el puesto de trabajo cuando dejas tu puesto de trabajo. Y como veis, también hay pequeños detalles en cómo se pueden utilizar las soluciones y aplicaciones que tenemos para facilitar esas tareas, ¿no? Por supuesto, 3 principios de diseño básico: reducir la densidad, aumentar la separación entre las personas de acuerdo a los acuerdos internacionales que habitualmente establecen que por lo menos hay un distanciamiento de 2 metros, y utilizar la geometría de una manera inteligente para poder conseguir estas distancias y además crear un efecto en el espacio que sea agradable, ¿vale? Pero más que yo lo explique, la verdad es que lo que hubiera sido ideal es que hubiéramos tenido la oportunidad de vernos en el espacio, que hubiéramos compartido. Además, nos podíamos haber tomado una cerveza juntos, porque una de las cosas que tienen buenísima allí es la cerveza. Pero como no podemos hacerlo, pues creo que puede ser interesante que veamos un vídeo para que veáis un poco cuál puede ser cómo se desenvuelve normalmente una visita o un día dentro del link. Con lo cual, os pongo a continuación un vídeo para que lo podáis ver.
Una vez que los viajes estén más permitidos y tal, creo que sería una buena idea que nos visitarais en Múnich. Para mostraros un poco en planta cómo hacer una modificación, este era un poco el espacio de dirección. Una de las cosas importantes en el Centro de Innovación es que, no sé si habéis visto en algunas de las fotografías, que tenemos una escalera que atraviesa todas las plantas del edificio, de manera que es una manera también de mostrar de una manera muy visual y muy gráfica la transparencia entre las distintas áreas de la empresa, de manera que en cualquier momento puedes pasar por cualquiera de las áreas de la compañía. Este es, por ejemplo, el área de dirección. Y el área de dirección está en una zona en la que tienes que pasar sí o sí, siempre que te mueves por el edificio tienes que pasar siempre por allí, lo cual es súper importante porque ayuda a transmitir esa idea de transparencia. Entonces, esto es como estaba el layout, como era el layout inicial del edificio. Como veis, pues era un espacio que ya era suficientemente amplio y que de alguna manera teníamos distancias, pero evidentemente había algunas zonas en las que no se respetaban las distancias de seguridad. Con lo cual lo que se hizo fue cambiar precisamente esas zonas. Veis que el cambio fundamentalmente afecta a esas zonas en las cuales pues, era necesario mantener una distancia adecuada, ¿no? Entonces, las soluciones en algunos casos pues simplemente eran poner unas separaciones que intentamos que se adaptaran lo más posible al diseño que ya teníamos en el espacio, ¿vale? Las salas de reunión y de colaboración sí que hubo que rediseñarlas totalmente porque estaban pensadas inicialmente para más personas y evidentemente no era posible mantenerlas, pero aún así podríamos seguir teniendo salas de reunión, podemos seguir teniendo salas de reunión con la suficiente efectividad. Como veis, también se cambió la posición de algunas zonas para aprovechar la geometría y ganar ese distanciamiento. Y luego se aprovechó también para seguir aumentando el bienestar, metiendo mesas ajustables en altura que permitieran a las personas cambiar de postura y, por supuesto, tener una situación de bienestar mejor, ¿no? Entonces, lógicamente, se redujo la densidad, se aumentó en algunos casos la separación, pero de una manera muy sutil, de forma que en estas cosas, pues, claro, nuestro equipo de diseño está centrado está basado allí en este centro, con lo cual hace que todo sea también mucho más fácil. El diseño aporta muchísimo siempre en este tipo de situaciones y en elementos críticos, es cuando realmente se ve el valor del diseño, ¿no? Y por supuesto la parte de geometría. Entonces, al final, lo que ocurre es que hay interesantes ideas, por ejemplo, en vez de utilizar tanto o en exceso la parte de vinilados o en muchas ocasiones hemos visto cosas tachadas y que realmente tienen una influencia un poco más negativa en la visualización y en la estética del espacio, pues se han utilizado elementos como pequeños elementos de diseño que ayudan a indicar a las personas que no se pueden sentar allí, que te mantienen la distancia, pero siguen manteniendo el espíritu del edificio. Muchas veces también para aumentar la distancia se pueden utilizar plantas que además de traer la naturaleza, que en estos momentos, o sea, las plantas dan una sensación también de optimismo y de vitalidad, vuelven a jugar un papel de ocupar un espacio que evita que de alguna manera se formen conjuntos grandes de personas, etcétera. Con lo cual, pues se pueden hacer muchísimas cosas y a mí me parece que el ejercicio que ha hecho nuestro equipo de diseño en el Múnich es súper interesante
desde ese punto de vista, ¿no? Y la realidad es que el resultado, cuando hablamos a nuestros empleados, ¿vale? Pues, y les dijimos, bueno, cuando volvéis, habéis vuelto y tal, ¿qué os parece el espacio? Y me parecían especialmente interesantes tenemos muchos resultados, pero teníamos especialmente dos. Uno, de nuestro director de diseño de Coalés, que nuestro estudio de diseño de Coalés, que antes estaba en San Francisco, ahora está basado en Múnich, que decía que esperaba que el espacio, lógicamente, para mantener la seguridad fuera un poco más frío, un poco más aséptico, pero en realidad lo que dice es que piensa que es un espacio bastante atractivo y que además pues se siente seguro, ¿no? Porque sí que entiende que le permite mantener los protocolos de seguridad. Y luego la otra parte que me parecía muy interesante es también otro comentario de uno de nuestros líderes de ventas, Michael Loco, que nos decía que decía, bueno, yo, uno de los miedos que tenía era volver a la oficina y sentirme un poco, después de tanto tiempo trabajando en casa, que no iba a tener esa sensación de comodidad y de sensación. Y le dijo, bueno, me pareció que fue como volver a casa, ¿no? Entonces, me parece que eran interesantes esas dos apreciaciones. Entonces, luego, también para comentaros qué posibles ideas o qué posibles thought starters podemos trabajar en los espacios. Como no teníamos tampoco muchísimo tiempo y no quiero aburrir porque hablo, ya lo que le comentaba antes a Virginia y a Arturo, que hablo muchísimo, hemos seleccionado algunos ejemplos de configuraciones, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que nos estamos encontrando a la hora de ayudar a las organizaciones a volver a sus espacios de trabajo y hacerlos que sean más efectivos es prepararlos para los espacios de colaboración. Y por eso he decidido seleccionar 4 espacios en los cuales, como podéis ver, por ejemplo, en este caso, se combina la integración de la tecnología. Una de las características de los nuevos espacios que van a quedar después del COVID es que van a ser sobre todo hubs de colaboración, áreas en las que sobre todo el mayor interés de ir al espacio de trabajo, de ir a la oficina, va a ser el que podamos colaborar y compartir con los compañeros, con lo cual es muy importante que diseñemos estos espacios de la manera más efectiva posible. Ahora, para poder mantener los distanciamientos, etcétera, pues evidentemente tendremos que utilizar espacios que sean más individuales, que permitan a las personas mantener la distancia y al mismo tiempo poder tener esa interacción. Hay veces que tendremos que utilizar elementos de separación para poder realmente mantener esa separación, pero sobre todo es importante que facilitemos el que se pueda producir esa colaboración. Hay veces que también será bueno incluir espacios en los que la gente se puede, de alguna manera, esconder a pensar, ¿no? Una de las cosas de las que hablamos mucho en Steelcase, y de hecho en una de nuestras revistas 360 hablábamos de pensar mejor, ¿no? Es decir, que necesitamos también pensar mejor, tenemos que tener un trabajo más creativo y tener la posibilidad de pensar, con lo cual podemos combinar espacios de colaboración con espacios para pensar y aún así seguir manteniendo los protocolos y los distanciamientos de seguridad, ¿vale? Otra de las cosas importantes que comentábamos antes era la posibilidad de ser más ágiles y de colaborar de una manera más flexible. Entonces, yo también veo que vamos a ir hacia espacios que cada vez vamos a ver más ruedas. Vamos a ver más ruedas, más baterías y tendremos menos estar sujetos a tener un sitio en el que tengamos que enchufar porque podremos contar con baterías en las que podamos conectarnos y la flexibilidad que nos permite eso. Yo, por ejemplo, comentando con algunas empresas, bueno, vosotros habéis cambiado el espacio hace poco. ¿Qué cosa hubierais cambiado antes o que os ha faltado? Pues seguramente hubiera sido que hubiéramos tenido todo nuestro espacio en ruedas para que los cambios que hemos realizado lo pudiéramos haber hecho de una manera mucho más rápida, ¿no? Con lo cual, el tener la posibilidad de crear espacios de colaboración muy efectivos con la adecuada tecnología y que además nos podamos mover y que los propios usuarios puedan reconfigurar su espacio en función de sus necesidades, también es algo que yo creo que va a ser muy, muy potente, ¿no? Y luego, creo que es una oportunidad también para aprovechar los espacios abiertos, es decir, los espacios abiertos, pero no tanto para la masificación y utilizar muchísimas bancadas de puestos de trabajo en la cual pues la gente está saturada, sino elementos donde realmente se utilice el espacio abierto para colaborar. Sabemos que es importante que haya muchísima ventilación en los espacios para que se evite la propagación del virus a través de los aerosoles y de
y de las gotículas y tal, ¿no? Con lo cual, la utilización del espacio abierto yo creo que es una nueva oportunidad. De hecho, estamos viendo también en muchísimos espacios educativos que están utilizando los espacios abiertos que tienen para poder dar clase a grupos numerosos de alumnos. Con lo cual, existe la posibilidad y yo creo que es un reto de diseño en el que vamos a empezar a ver también en los próximos meses y en los próximos años soluciones muy interesantes de cómo aprovechar esos espacios abiertos, diáfanos, de una manera mucho más efectiva, para la colaboración. En resumen, porque creo que lo importante de un conversatorio realmente es conversar, yo voy a acabar con una frase que dice nuestro CEO de Steel, que es Jim King, y es algo cierto, totalmente cierto, y antes de preparar la reunión hablábamos con Arturo, lo decía también, ¿no? Siempre que hay una crisis hay una oportunidad muy importante. Y es cierto que si aprovechamos este momento, es el momento en el que las organizaciones se están planteando realmente cómo regresar a ese espacio de trabajo, y es una oportunidad muy importante de que ese regreso sea realmente mucho mejor y que realmente reinventemos la experiencia de volver al espacio de trabajo. Con lo cual, ahora mismo yo creo que ya es el momento vuestro que nos hagáis preguntas y además entiendo que Arturo también tiene mucho que contarnos y por supuesto, preguntarnos todo lo que queráis para poder aprovechar al máximo este conversatorio. Pues gracias, Teo. Y sí, Arturo, me encantaría como oír ha proyectado y lo que nos ha contado. A mí particularmente me llama mucho la atención eso de los vínculos tan cercanos entre aprendizaje e innovación, porque al final de eso se trata, venimos a trabajar para eso, ¿no? Para aprender y para innovar. Entonces, eso que los espacios ayuden a ese vínculo me parece muy poderoso. Pero cuéntanos tú, Arturo. Muy buenos días a todos. De verdad ha sido un placer, Teo. Me encantó todo el proyecto y lo importante, y creo que señalaste muchas cosas que me llamaron mucha atención. Lo primero, lo cálido que es el espacio. Uno se siente muy acogedor ahí y eso es lo que hace que el trabajo se convierta más placentero. Y cuando la persona está más placentera, es más productiva. Y eso me fascinó. Yo creo que hay cosas que todos hemos aprendido en estos tiempos de pandemia. Y lo primero que hemos aprendido, que todo el mundo lo ha hablado, es que el teletrabajo es una realidad. Es posible, el mito de que no se podía y que no había las facilidades, está totalmente demostrado que se puede. Y lo otro que nos dimos cuenta, después de un tiempo haciendo el teletrabajo, es que las oficinas son imprescindibles. Es sumamente importante que el trabajo se haga en presencia para poder hacer ese trabajo que tú enseñabas, Teo, de colaboración. Nosotros entendimos que siempre hay dos tipos de trabajo. El trabajo de colaboración, donde se van enriqueciendo las ideas, y después el trabajo de que, ok, ya llegamos a un punto, tenemos nuestros objetivos claros, vamos cada uno a trabajar, y es un tiempo de producción. Y ese tiempo de producción, desde que tú cierras las puertas en una oficina o las cerrabas en una oficina, tú lo puedes hacer en tu casa. No tienes que hacerlo en la oficina. Y eso nos despertó muchas inquietudes que no hemos conversado muchísimo con doña Virginia. Y eso nos lleva a varias cosas que para nosotros fueron bien interesantes indagar sobre esto. Lo primero es, y lo señalaste en tu presentación, la parte de la tecnología. El Internet, la conexión de Internet es imprescindible para poder trabajar en una oficina y también en la casa, aquí por supuesto. Que las computadoras ya la preferencia es o tabletas o laptops, porque de esa manera tú te puedes llevar el trabajo de un lado a otro sin tener que desconectar y cargar con todo este desktop, con sus monitores y todo eso. Y la batería que te permite, tú puedes trabajar en cualquier parte, aquí en Dominicana, que tenemos problemas de electricidad, podemos trabajar 9, 10 horas de batería con una computadora. Y eso nos abre muchísimas posibilidades, no solamente en la casa, sino también en la oficina, como en la movilidad, desplazarme de un lugar a otro con mi trabajo, pues en la computadora, en la tableta, está el trabajo completo. Y otra cosa que yo creo que la gente se ha dado cuenta es, y no solamente en la parte de trabajo, sino también en la parte de vivir, es la calidad de vida. Todo el mundo se ha dado cuenta ahora de que realmente es como un near-death experience de alguien. Cuando tú tienes ese acercamiento con la muerte,
tú dices, yo quiero aprovechar mejor mis días. Entonces, ¿por qué voy a malpasar en una silla incómoda? Porque que ahora todos hemos trabajado en la silla del comedor, que a las 2 horas tenemos que pararnos y ya entendemos por qué dicen que hay que tener comodidad de 8 horas o 12 horas en una silla. Antes no se entendía. Antes pensaba uno que era un selling pitch, pero ya es la gente se han dado cuenta. Todos hemos tenido que trabajar en la sala, todos hemos tenido que buscar privacidad porque están los niños correteando y te pasa alguien por delante, etcétera. Y eso te da cuenta de que tú tienes que buscar calidad de vida. Entonces, la comodidad en la oficina, ya la gente, yo creo que se han dado cuenta de que tú tienes que tener un espacio, como bien ustedes han logrado, de que sea acogedor. Y de igual manera, yo creo que la oficina de la casa ha tomado una importancia importante. Lo conversaba con Virginia, yo creo que este es el mejor momento para una compañía como Steelcase de reforzar el tema de la silla cómoda en su casa. Ya yo trabajo en mi casa perfectamente y no tengo ninguna molestia. Y así puede pasar con muchas personas. A mí me gustó mucho el tema del body language que tú hablaste. La conversación corporal, el lenguaje corporal. Y yo creo que los espacios también tienen esa comunicación corporal. El espacio te invita a tu poder tener una sensación. Y es impresionante cómo los clientes que uno teníamos que luchar para poder hacerlo entender eso, ya han podido esto ha sido un catalizador que ha ayudado a que ellos entiendan eso por sí solos. Cuando tú le dices a ellos de que quieres que la persona se sienta más libre, más cómoda, ya tú no tienes que explicarle mucho y enseñarle muchas fotos y estudios y todo, ya lo tienen mucho más claro. A mí me encantó esa parte. Y de las cosas que más me llamaron la atención y me comenzó mi creatividad a volar un poco fue los usos de pequeñas cosas como la biofilia y todo esto para poder crear separaciones necesarias. Yo soy de la creencia, y puedo estar equivocado, de que todo esto lo que nos dice es que estamos en un momento de dificultades, pero no significa que vamos a vivir para siempre con estas dificultades. No significa que vamos a andar siempre. Nosotros nos acomodamos fácil a poner una máscara, pero cuando no es necesario, no la vamos a quitar la máscara. O no las quitamos. En este momento, ahora mismo, que cada uno que pueda estar en privacidad se la puede quitar. Entonces, las oficinas va a pasar lo mismo. Tenemos que buscar forma de cómo adecuarnos a estos momentos y poder crear las condiciones necesarias para poder trabajar, pero que prontamente, esperemos que muy prontamente, podemos podemos avanzar a un espacio de trabajo un poquito más juntos, que podamos regresar un poquito más a la densidad que tengamos, no obligatoriamente a la densidad que teníamos anteriormente. Y ahí llega al otro punto que fue el que más cuando tú conversabas me hizo como el clic. Yo sabía que estaba ahí, pero no me había percatado de qué era. Es que los clientes están volviendo a entender lo importante que es la calidad, no la densidad. Siempre se hablaba de que cuántos metros cuadrados me ocupa por persona, cuál es la densidad que estamos viendo en esa oficina. Y ahora lo que tenemos que enfocarnos es cuál es la productividad que va a tener cada una del equipo para poder llegar a sobrepasar las metas que no tenemos. Entonces me encantó, de verdad. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, pues gracias, Arturo. Yo también tengo que apuntar que lo de que el espacio sea el body language de un edificio, a mí me encantó. Es como que fluye. Y la verdad es que los espacios hacen eso. Nosotros sabemos el impacto que tiene el espacio en el comportamiento de la gente. Algo que me encantó de lo que Teo compartió con nosotros fue lo de hubs de colaboración. A eso es donde tenemos que volver. Porque como bien dices, el teletrabajo vino para quedarse, pero para hacer esa parte que no hay que hacer de manera colaborativa. O sea que esos hubs de colaboración, ver un espacio de trabajo con muchísimos más espacios de colaboración es a lo que estamos llamados a hacer. Pero la parte que más me gustó, tal vez porque creo firmemente en que la versatilidad es tan importante y la flexibilidad, es el tener las oficinas
patines. Eso da a esa dinámica que se da cuando uno se pone patines, ¿no? Y así es que tienen que ser los espacios de colaboración, adaptarse a la cantidad de gente que hay en el momento, a entender que, como bien dice, esto no es para siempre. Y yo, como tú, esos detallitos de poner un envase en medio del sofá como para dividir y que se sepa que ahí uno no se sienta y no una X en rojo que le quita paz a uno. Me parece súper valioso, pero creo que es el momento, porque nos gusta ser muy respetuoso del tiempo, de que comencemos a contestar algunas de las preguntas. Teo, una de las preguntas es, ¿cuánto cambió la densidad por metro cuadrado de personas en el LINC? Como LINC se llama, el Learning Innovation Center. ¿Cuánto fue la diferencia de antes de COVID y después de COVID? Bueno, Ahora puedo hablar. Sí, oh. ahora puedo hablar. Muchas gracias, porque además es un tema, o sea, entiendo que al final luego tenemos que llevar todas estas ideas tan buenas, también tenemos que llevarlas a la realidad. Y la realidad de nuestros clientes es que al final contratan unos metros cuadrados para dar servicio a sus organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el link, una de las características es que nosotros ya habíamos iniciado un proceso por el cual las personas no tenían puesto asignado, ¿vale? Con lo cual, cuando una organización entra en esa dinámica, es un poco lo que comentaba antes Arturo. Ya no tiene tanta importancia la densidad por metro cuadrado, sino las funciones que pone ese edificio. Con lo cual, nosotros no hemos reducido las plantas, ni hemos aumentado las plantas que teníamos, ni el edificio que teníamos, para dar soporte a las personas que van a trabajar al link con esta nueva situación. No lo hemos hecho. Sin embargo, sí que vemos en los clientes cuál era la situación. Entonces, cuando comenzó todo esto de la pandemia, los clientes empezaron a evaluar para poder mantener las distancias de seguridad adecuada, cuál era la reducción de puestos operativos que tenían en sus espacios para poder llegar a mantener esa distancia de seguridad, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, esa ocupación de los espacios de trabajo se reducía al 50%, porque era para poder poner a las personas a la distancia adecuada, pues era más o menos a una reducción del 50% en estas organizaciones, en estas empresas, ¿no? Evidentemente, aquellas empresas que tenían más espacio, que tienen más espacio, pues podían tener ocupaciones mayores, ¿vale? Había veces que simplemente poniendo separaciones, pues podíamos conseguir ocupaciones del 70% o cercanas incluso al 80 o al 90%, porque el espacio y la geometría que habían utilizado ya permitía hacer eso. Pero, sin embargo, el gran cambio que se está produciendo es que solamente antes de la pandemia había un grupo de organizaciones que habían optado por tener puestos flexibles, es decir, puestos que no eran asignados. De hecho, hubo algunas voces al principio que hablaban de, bueno, vamos a volver a los cubículos, vamos a volver para poder tener a la gente separada y distanciada, vamos a volver a los cubículos. Y esa fue una idea que al principio se empezó a manejar. Claro, en Steelcase nos frotábamos las manos porque sabéis que vender cubículos es vender paneles, mesas, armarios, bloques, etcétera, y es mucho más que vender a lo mejor otro tipo de producto, pero eso no es la realidad. La realidad no es volver a los cubículos, y las organizaciones se han dado cuenta de que el trabajo, como bien comentaba Arturo, va a quedar y vamos a poder trabajar en casa adecuadamente una parte del trabajo, no evidentemente el trabajo colaborativo, con lo cual va a haber algunas personas que no van a estar en la oficina, con lo cual la necesidad de ocupación del 100% en la oficina desaparece. Y lo que hay que entender muy bien es cuál es la necesidad de ocupación real que se va a tener a partir de ahora. Pero nosotros estamos viendo que las organizaciones están planteando ya volver a modelos flexibles en los que no hay puestos de trabajo asignados y no es tan relevante el volver al 100% de los empleados en el espacio que se tiene, sino que realmente dar la respuesta que sea necesaria para dar esa colaboración. Entonces, nosotros lo que sí que estamos viendo es que dentro de estos modelos flexibles, habitualmente se puede conseguir ahorrar en esos metros cuadrados entre un 20 y un 30% y tener prácticamente unas posibilidades de ocupación muy cercanas al 100%, porque durante el día hay muchas actividades y lo estamos viendo en muchos espacios que tienen muchos puestos vacíos, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que hay una tendencia más importante después de la pandemia a organizar puestos de trabajo en este sentido. Hay muchas compañías tecnológicas, por ejemplo, que están viendo que el teletrabajo
les permite mantener sus niveles de productividad. Entonces, están claramente optando para reducir sus espacios corporativos y facilitar a los empleados que puedan trabajar mejor desde sus casas, incluso facilitarles, porque no todo el mundo dispone de una casa grande o de un espacio grande donde pueda trabajar, facilitarles espacios satélites, con lo cual también estamos viendo la proliferación pues de espacios de coworking o la remodelación de espacios de hoteles y de espacios de restauración que se convierten en zonas en las que las personas pueden ir a trabajar. Entonces, eso está también resurgiendo, de forma que al final lo cierto es que el espacio corporativo de alguna manera se queda más, como comentabas tú antes, Virginia, como un hub de colaboración. Pero por dar valores, porque creo que siempre hay que poner los valores, yo diría eso, es decir, que las oficinas evolucionan hacia una reducción en torno a un 20-30% de lo que suponían anteriormente, porque la mayoría de las empresas están optando por opciones flexibles. Opciones en las que, como hay personas que van a teletrabajar, no necesitan el 100% del puesto de trabajo. Hay un tema también adicional que yo creo que ha surgido y va mucho con lo que dice Teo, y sucede mucho también acá, más en Dominicana, que el sentido de propiedad ya deja de existir. Anteriormente todo el mundo entendía que un espacio era mío, de mi pertenencia, y ya yo dejo todas mis cosas y no quiero que nadie me lo toque. Yo creo que ese espacio de comunidad ahora se va a reforzar mucho más. Y coincido 100% con lo que dice Teo con el tema de la densidad. Yo creo que uno va a poder conseguir más productividad, con más eficiencia y con menor espacio. Hay compañías que necesitan crecer, que no tienen que obligatoriamente comprar más metros cuadrados, porque el metro cuadrado sigue teniendo un costo alto. Entonces podemos hacer un espacio mucho más eficiente si podemos solapar algunas actividades y que entonces en la mañana trabaje uno, en la tarde trabaje otro. Creo que es una oportunidad buenísima que debemos perseguir o que podemos perseguir. Estamos viendo... Y eso... Perdón, no, termina. Muy rápido, estamos viendo ejemplos de algunas empresas, porque una de las cosas que ha pasado con la crisis es que evidentemente es una crisis también económica y muchas empresas pues dicen, bueno, a lo mejor la remodelación del espacio de trabajo es algo que puede esperar, pero hay empresas que están invirtiendo, que han seguido invirtiendo, como por ejemplo Amazon o Google, incluso teniendo a su gente trabajando desde su casa. En Google tienen prohibido ir a trabajar de momento hasta verano, pero aún así están remodelando sus espacios de trabajo y están haciendo sus espacios de trabajo más como si fuera un hotel, como si fuera una experiencia, un destino, el que realmente les permita, como decía bien antes Arturo, ser más productivos, colaborar mejor y tener un espacio que realmente le responda mejor a las necesidades. Entonces, una de las cosas que estamos viendo también es que esas empresas que a pesar de la crisis, también es cierto que han tenido menos crisis ellas, porque siguen ahí, están optando por ese destino, como la oficina como un destino. Sí, yo quería un poco tomar en consideración nosotros y nuestra realidad. El quédate en casa no es igual para todos. Entonces, realmente hay muchas personas que no solamente prefieren, sino necesitan volver al espacio de oficina, pero el tener el espacio flexible es lo que va a dar esa posibilidad de que sea un espacio productivo, porque tener control y poder escoger dónde quiero trabajar y de qué manera es lo que ayuda a la productividad de la gente. O sea que sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. ¿Tenemos otras preguntas? Yo no sé. Arturo, hay una pregunta aquí. Mirando al futuro, ¿será esta la tendencia o considerar dentro de los procesos creativos de diseño de espacios de trabajo? O sea, sin duda se queda esto de que el teletrabajo es parte, ¿no? O sea, no vemos eso desaparecer. ¿Qué piensas tú, Teo, y qué piensas tú, Arturo? Perdón, Teo, para mí es un tema que me apasiona. Yo creo que sí, que es algo que se queda. Si hay algo que hemos aprendido de la humanidad, es que las cosas buenas o las cosas que funcionan se mantienen. Es muy difícil ver en la historia de que algo que funcionó lo echen a un lado porque ya pasó una etapa. Si el teletrabajo es conveniente cuando se puede hacer. Entonces es una herramienta que vamos a tener ahí, es como decir, no vamos a usar la computadora ya. Ya pasó su tiempo, vamos a dejarla. Es casi imposible, estamos muy dependientes de esa tecnología. Y el teletrabajo en sí es una tecnología, una herramienta que vamos a aprovechar.
Me Teo, encanta que digas quería eso, hacerte Arturo. a ti. Ah, perdón. Después, Perdón, Teo, te tengo otra pregunta a ti. no, es que me No, te parece... tengo otra pregunta a ti. Vale, Después. pero me parece súper interesante lo que dice Arturo, porque lo bueno al final se queda y nos gusta a todos. Entonces muchas veces también estamos diciendo cuál es el espacio que va mejor para cada generación, y es cierto que los que somos de diferentes generaciones utilizamos los espacios de trabajo de una forma diferente, pero las cosas que son buenas, cuando tengo la posibilidad de colaborar de una forma efectiva, yo veo que todas las generaciones lo utilizamos. Igual lo utilizamos de una manera diferente, pero lo utilizamos. Sí. Entonces, por supuesto que se va a quedar. Y hay un tema que es interesante también, que yo creo que es una oportunidad, porque yo creo que también tenemos que hablar de oportunidades y ser muy positivistas en lo que nos está pasando, y es que antes una de las cosas que veíamos, los clientes veían, y a lo mejor veían la oficina de Google o de Apple y decían, yo quiero una oficina como esta, ¿no? Y entonces una de las cosas que pasaba es que todas las oficinas eran como copycat, ¿no? Todo era muy parecido, porque se tendía a hacer lo mismo, era un poco lo que pasaba con los cubículos. Una de las tendencias que también vemos y que yo creo que supone una oportunidad para todos nosotros los que estamos aquí, es que los clientes dicen, me gusta mucho la oficina, sobre todo respondiendo a la pregunta de si van a ser las oficinas del futuro. Una de las características que vemos también es que los espacios de trabajo son diferentes y se adaptan a cada organización, reflejan el body language de la organización, y eso supone una oportunidad. Es decir, no vamos a ver muchas oficinas como las del Link de Múnich en un montón de sitios. Vamos a ver oficinas que siguen los mismos principios, que aplican sus necesidades, o sea, que resuelven las necesidades de cada organización y que son totalmente diferentes. Entonces, lo que nosotros vemos es que los clientes vienen y dicen, me encanta el Link y ahora quiero hacer lo mismo en mi organización, pero a mi manera, de otra forma diferente. Y creo que eso supone una oportunidad para todos nosotros. Claro. La pregunta, Teo, que no quiero que se nos quede porque se nos va el tiempo, es, ¿han tenido alguna experiencia de empresas cuyos puestos de trabajo son cubículos, paneles, típico, ¿no? Y que hayan tenido que migrar a soluciones flexibles? ¿Y cuál ha sido el impacto económico en términos porcentual? ¿Y cómo fue el proceso de transformación de panelería, de estaciones tipo cubículo, a lo nuevo colaborativo? Bueno, para nosotros esa migración de puestos más tipo cubículo o sobre todo también diría a puestos muy densificados, porque una de las cosas que ocurrió aquí también con la crisis que hubo, que yo creo que a lo mejor en aquella zona no afectó tanto, pero aquí, por ejemplo, en los años del 2008 al 2013 hubo una crisis muy grande en Europa, que lo que hizo fue también, para aprovechar recursos, densificar mucho los espacios de trabajo. Entonces, eso ha sido como un proceso también de evolución y de cambio, porque se vio que esa masificación producía también algunos problemas a la hora de comunicar y colaborar. Entonces, eso se ha producido y el principal motor de ese cambio ha sido realmente el poder pasar a no tener puestos asignados, porque al final, cuando vamos a puestos asignados, realmente necesitamos una persona, un puesto. Y la realidad es que en la mayoría de las áreas, sobre todo en grandes organizaciones, pues hay muchos departamentos, como pueden ser el departamento comercial, marketing, que tiene muchísimo dinamismo de visitas a clientes, de trabajo colaborativo, de reuniones en las cuales... Claro, que no necesitan esos. Lo que estamos viendo es que la evolución de lo que era puesto tipo cubículo o puesto tipo también densificado, es decir, que no es tanto cubículo, pero sí a lo mejor en una configuración tipo bench, en puesto abierto, muy cerrado, está evolucionando hacia menos puestos de trabajo dedicados, más zonas de colaboración, porque lo que ocurre es que los usuarios, los trabajadores, cuando le ofreces la oportunidad de trabajar en espacios más colaborativos, normalmente lo eligen, ¿vale? Entonces, nos hemos encontrado con organizaciones que decían, bueno, vamos aún así a mantener algunos espacios de estos, tipo cubículo o tipo zonas masificadas en las que hay puestos de trabajo, pero vamos a ir añadiendo progresivamente más zonas de colaboración. La realidad es que la ocupación en esas zonas masificadas se reduce, ¿vale? Y es muy difícil porque en cada organización se produce una variación diferente, pero yo diría que la mayoría de las organizaciones con las que hemos trabajado nosotros, que yo creo que además aquí en España podemos tener más similitud con lo que a lo mejor podáis encontraros en vuestra zona,
yo diría que oscila en capacidad de ahorro de metros cuadrados entre el 20 y el 30%. Eso en empresas muy grandes que a lo mejor tengan, pues imaginaos que tengan a lo mejor 4 plantas en un edificio, muchas veces supone la posibilidad de cerrar una planta y dejar de pagar en la renta, el alquiler y todos los servicios asociados. Con lo cual, eso mueve, esos ahorros siempre son un motor que mueve el que los directivos estén más abiertos a cambiar el sistema de trabajo y a meter más espacios colaborativos. Bueno, pues se acaba el tiempo y quiero de verdad agradecerte, Teo, tu disponibilidad, a Arturo también, el estar con nosotros, a todos los que se unieron, a Steelcase, a todo el equipo de Ergotec, y sobre todo quedarnos con lo que realmente es clave de lo que hemos dicho. De todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos hablado, creo que nos quedamos con que los espacios de trabajo tienen que ser versátiles, tienen que ser flexibles y tienen sobre todo que tomar en cuenta el bienestar de la gente y el ser productivos. Yo creo que nos quedamos con las ganas de que te tomamos la palabra y cuando se pueda volar fácilmente nos recibas en Múnich, porque el espacio, el edificio de vidrio transparente nos llama, ¿no? Y queremos también pues compartir con los demás otro proyecto Forum, que ya veremos lo que es y que todos se unan. Gracias, Teo, gracias, Arturo, y gracias a todos ustedes. Ya recibirán de nosotros un artículo sobre este link para que puedan verlo ya con detalle y sobre todo para mantenernos en contacto, porque hay mucho que compartir y como lo único que no cambia es el cambio, tenemos que estar al día manteniéndonos en contacto. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo Proyecto Forum.